Muy bien, entendiendo la Trinidad, parte 2. Entendiendo la Trinidad, parte 2. La semana pasada hablamos un poco de este concepto que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Es un concepto teológico que se debatió mucho en el siglo IV, cuando surgieron dudas acerca de la naturaleza de Cristo, si Cristo era Dios, si Cristo no era Dios, si Cristo era hijo de Dios solamente, o el Mesías solamente, o un profeta. Bueno, hubieron grandes debates al respecto. Los más famosos son los debates que hubieron entre un hombre llamado Arrio y Atanasio, que debatieron fuertemente ahí en el siglo IV, ¿no? Y se hicieron concilios al respecto, y de ahí salieron pues los credos apostólicos, el concilio de Nicea, por ejemplo. Allá se debatieron todos estos asuntos acerca de la naturaleza de Cristo, acerca de si Él es Dios o Él no es Dios, ¿verdad? Y bueno, yo creo que no está en duda si el Padre es Dios o si el Espíritu Santo es Dios. Más bien la duda es acerca de la cristología, la naturaleza de Cristo. Y bueno, en esos debates es donde surgió la palabra Trinidad. La palabra Trinidad no la usaron los apóstoles, no la usó Jesús. Es un concepto teológico que vemos expresado a lo largo de toda la Biblia. Y como su nombre lo dice, tres, una divinidad de tres, ¿no? Entonces, bueno, este concepto es el que hoy nosotros creemos, ¿verdad? Como creyentes, como hijos de Dios. Y bueno, es una de las dos grandes herencias que le dejó la Iglesia Católica al protestantismo. Las dos grandes herencias del catolicismo que nosotros retomamos del catolicismo, la Iglesia protestante con el movimiento protestante de Lutero, es precisamente la doctrina de la Trinidad y, por supuesto, la Biblia, la palabra de Dios. No es que estas doctrinas o estas dos grandes aportes de la Iglesia Católica no es que hayan sido propias de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica conservó estos dos aportes a lo largo de 15 siglos, ¿no? 10, 12 siglos, porque a principios del siglo IV, pues la Iglesia Católica no estaba definida como tal. Pudiéramos decir que el padre del catolicismo, pudiéramos decir que es el emperador Constantino, pero cuando hablamos de Atanasio, cuando hablamos de los padres de la Iglesia, de los inicios del siglo IV, pues todavía no era la Iglesia Católica como tal establecida, fundada con sus doctrinas, tales y como la vemos hoy. Muy bien, así que la doctrina de la Trinidad es una doctrina muy debatida y muy establecida en los credos apostólicos en el siglo IV. Muy bien. Ahora, yo comentaba la semana pasada que esta es una de las razones por la que los judíos no se convierten. Hay varias razones por las que los judíos actualmente resisten el cristianismo. Y una de ellas es precisamente esto, que ellos se basan en una oración que es un fundamento para el judaísmo, que por supuesto usted sabe que es, a ver, voy a poner aquí esto. Muy bien, aquí está. Deuteronomio 6:4 es el Shema Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es un fundamento dentro del judaísmo y los judíos piensan que los cristianos estamos violando este fundamento al adorar a tres personas. Adoramos a Cristo, adoramos al Padre, por supuesto, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, ellos consideran que nosotros estamos violando este fundamento, que es una oración muy conocida para ellos, el Shema Israel, que recita más o menos así en hebreo: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que significa en español: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra uno es la palabra Echad, que significa uno, ¿verdad? Una sola persona. Eso es lo que significa. Entonces, bueno, ellos creen que nosotros estamos practicando la idolatría porque el concepto de Dios encarnado es un concepto 100% neotestamentario. Es una blasfemia para ellos pensar que Dios pudiera morar en la carne. Lo mismo es para el Islam. El Islam no cree de ninguna manera
que Dios pueda hacerse hombre. Es una blasfemia. La carne, en esencia, creen ellos, es mala, es pecaminosa, y Dios no va a morar en la carne. Así que, bueno, acá tenemos un conflicto teológico, ¿no?, con el judaísmo, porque el judaísmo piensa que nosotros estamos practicando la idolatría, ¿no? Derivado de eso, los testigos de Jehová, que son los arrianos modernos, vamos a llamarles de esa manera, ellos igual parten de este fundamento y ellos también dicen, este Rutherford, este hombre que fundó en el siglo XVIII, siglo XIX, a los testigos de Jehová, partiendo de los estudiantes de la Biblia, que eran un grupo de gente allá que estaba estudiando la Biblia, luego fundan la Watchtower, la torre de vigía, ¿no? Bueno, empiezan a hacer una religión con nuevos conceptos establecidos por ellos, ponen fechas para la segunda venida de Cristo, 1844, el gran fiasco, ¿no? De ahí deriva también Elena G. de White con su esposo Williams, con este profeta, pseudo profeta de apellido Williams. También ellos fundan la iglesia de los adventistas, ¿no? Bueno, todo ese grupo de gente, los testigos de Jehová más bien, los adventistas sí creen que Jesús sea Dios, pero los testigos de Jehová creen que solo el Padre es Dios, que Jehová es el Padre y que Cristo no es Dios, es el Hijo de Dios, es el primer ser en ser creado. Bueno, platicamos de esto la semana pasada y le explicaba yo el concepto de la palabra icon o iconé, la palabra griega que traduce imagen en Colosenses 1:10, y la palabra primogénito, prototocos, ¿no? Eso lo vimos la semana pasada. Bueno, ellos creen que el Espíritu Santo no es Dios, que es una fuerza impersonal, ¿no?, como una energía, como una vibración, algo por el estilo, pero que no es una persona. Nosotros creemos que Dios, el Padre, es una persona, que el Hijo es una persona y que el Espíritu Santo es una persona. Entonces, tenemos estos conflictos teológicos, número uno, con los judíos, que ellos creen que es incorrecto que nosotros adoremos a Cristo, puesto que es un hombre, ¿no? Tenemos este conflicto con los testigos de Jehová, que ellos no creen que Cristo sea Dios ni que el Espíritu Santo sea Dios. Y tenemos un tercer grupo de personas que estos caen pues dentro del grupo de una denominación cristiana evangélica, que son los cristianos, los pentecostales unicitarios o unitarios. Bueno, se llamaban unitarios a principios del siglo XX, cuando surgió la Iglesia de Cristo y las asambleas de Dios, las denominaciones pentecostales de inicios del siglo XX. Bueno, de ahí hubo una división y surgieron los unitarios. En ese tiempo se llamaban así, y más recientemente se autodenominan unicitarios, porque la palabra unicidad significa una unidad indivisible o algo que no puede ser dividido, ¿no? Una unidad completa en sí misma. Ok, ¿ellos qué creen, los unicitarios? Yo tengo amigos unicitarios, a lo mejor usted tiene amigos unicitarios y ni siquiera sabe que son unicitarios. Es la iglesia pentecostal unicitaria o pentecostal unida, ¿no? Que, bueno, también se les llama los solo Jesús, que ellos no creen en la Trinidad, pero creen que Jesús es Dios, pero creen que el Espíritu Santo es Dios y creen que el Padre es Dios, pero no creen que no creen en la Trinidad, pues no creen en tres personas. Ellos creen que es la misma persona, ¿ok? Es la misma persona que está jugando roles distintos. Es como el ejemplo que le puse la semana pasada de yo mismo soy padre en mi casa, soy hijo en la casa de mi padre y soy pastor en la iglesia. Bueno, yo estoy asumiendo roles distintos en tres ámbitos distintos, ¿ok? Y en cada ámbito yo asumo un rol y yo me comporto de cierta manera de acuerdo al ámbito en el que me encuentre. No me comporto de la misma manera aquí como papá que en casa de mi padre como hijo, y tampoco me comporto de la misma manera en la iglesia como pastor. Entonces yo mismo, al entrar a estos ámbitos, asumo roles distintos. Bueno, más o menos esa es la teología, esa es la lógica teológica de los unicitarios, que creen que no hay tres personas, sino que solamente hay una persona en Dios.
y apegándose al Shema Israel, apegándose a Deuteronomio 6:4, que establece este principio que es la base del judaísmo y por supuesto que también del cristianismo. Ok, entonces, ahora, pero ¿cómo podemos conciliar los creyentes? Okay. Yo le platicaba la semana pasada que yo no me satisfacía simplemente aceptarlo por fe, yo quería entenderlo, me di a la tarea de entenderlo y gracias a Dios, pues el Espíritu Santo me dio entendimiento en el tema y ahora pues me gozo, ¿no? Me gozo porque puedo entender perfectamente que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, son tres personas distintas de acuerdo a la omnipresencia de Dios y ellos interrelacionan entre ellos también. Ok, entonces, ¿cómo conciliamos estos dos conceptos? Por un lado tenemos Deuteronomio 6:4 que establece un fundamento para el judaísmo y para el cristianismo de que Dios es uno, ¿ok? De que Dios es uno, ¿ok? Y por otro lado tenemos a Dios, que es el Padre, a el Espíritu Santo, que es Dios, y al Hijo, que es Dios. Y también podemos ver en la Biblia, podemos ver, y lo vamos a comprobar ahora mismo con unos versículos, que son tres personas distintas. Es decir, Jesús no era una persona bipolar que estaba orando a sí mismo. Cuando él levantaba los ojos y oraba, él no estaba orando a sí mismo, él estaba orando realmente a otra persona que estaba totalmente pues fuera de él mismo, ¿no? Entonces, él está orando al Padre, ¿ok? El Padre es otra persona. He aquí yo rogaré al Padre, está hablando de otra persona, y os daré otro consolador, otra persona para que esté con vosotros siempre. Entonces, aquí estamos viendo tres personas, ¿ok? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, es importante que lo podamos ir descifrando, que podamos ir entendiendo. Bueno, vamos por partes, ¿ok? Vamos por partes. Ya vimos, quiero mostrarle fundamentos esenciales de Dios. Fundamentos esenciales de Dios. Número uno, sabemos que Dios es uno, ¿ok? No somos politeístas, como los mayas, los aztecas, los egipcios, los babilónicos, que tenían infinidad de dioses. Hoy en día los hindús tienen más de 3000 deidades. No somos politeístas, tampoco, bueno, en cierta manera el catolicismo es politeísta porque adora a distintas entidades, adora o ora a los santos, ora a las vírgenes, ¿ok? Entonces hay una infinidad, hay tantas vírgenes como pueblos hay en México, hay tantos santos como localidades hay en México, cada localidad tiene su santo patrono. Entonces, si hacemos un análisis de acuerdo a los conceptos teológicos, realmente el catolicismo es una religión politeísta, ¿ok? Ahora, ¿somos nosotros triteístas? Cuando la Biblia dice claramente que Dios es uno, entonces este es un fundamento que no podemos romper este fundamento. Pero ahora lo vamos a ir entendiendo. Dios es uno, Dios es espíritu también. Esto es muy importante entenderlo, porque el espíritu, cuando hablamos de Dios como espíritu, estamos hablando, ya estamos entrando al terreno de la omnipresencia. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice el Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu presencia? Está hablando de espíritu, está hablando de presencia. Si subiera a los cielos, ahí estás. Si en el Seol hiciere mi estrado, ahí también tú estás. Si fuera a las aras del alba, ahí, hasta ahí me encontrará tu mano. Entonces, estamos hablando de una omnipresencia. ¿Qué es lo que es omnipresente hoy en día? Por ejemplo, pensemos en el oxígeno, pensemos en el viento. Usted está respirando acá, sube una montaña, está respirando, se va a un pueblo, está respirando, va a una cueva, ¿no? Entonces, podemos decir en cierta manera que el oxígeno, el viento, de alguna manera es, digamos, omnipresente, ¿no? En un sentido natural. Entonces, Dios es uno, este es un fundamento, Dios es espíritu. Jesús le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu.
y Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, ¿ok? Y Dios es eterno. ¿Qué significa que es eterno? Significa que Dios no tiene ni principio ni fin. Este es un concepto que nosotros que estamos, pensamos, tenemos el concepto del inicio y el final, nos cuesta trabajo entenderlo, pero Dios es eterno. Ok, Dios es también las tres cualidades inherentes y únicas en Dios, es que Dios es omnipotente, es decir, que Él puede hacer todo lo que Él quiera, Él puede crear materia, Él puede hacer lo que Él quiera, Él es omnipotente, puede hacer todo lo que Él quiera. Él es omnisciente, que él sabe todas las cosas. Él sabe lo que usted va a pensar antes de que llegue a su mente. Él sabe cómo usted va a pensar, cómo va a reaccionar. Él lo sabe. Él sabe el futuro. Él sabe todas las cosas. El futuro es un concepto que cae dentro de nuestro ámbito, pero él está fuera del ámbito de la creación. Él está fuera del espacio de la materia y del tiempo. Incluso no es correcto decir Dios existe, porque la existencia es un concepto que, que se aplica a la esfera de la creación. Esta taza existe, ¿verdad? Este papel existe. No sé, su computadora existe. Lo que usted está haciendo en este momento tiene objetos que existen. ¿Por qué? Porque están ocupando un lugar en el espacio. ¿Ok? Cuando hablamos de existencia nos estamos refiriendo a algo que está dentro de la esfera de la creación. Un planeta existe, el sol existe, el mar existe, no sé, su familia existe, esta casa existe, etcétera. ¿Ok? Pero cuando hablamos de Dios, no es correcto aplicar el concepto de existencia a Dios, porque Dios está por encima de la existencia, está afuera de la esfera de la creación. Dentro de la esfera de la creación encontramos tres dimensiones: espacio, materia y tiempo. Dios está afuera de eso. Dios está por encima del tiempo. Dios no está como nosotros atados al presente y el pasado y el futuro. El pasado está atrás y el futuro está adelante. No, Dios está afuera de esas cosas. Entonces, no es correcto decir Dios existe en términos estrictos, en términos teológicos. Lo que es correcto decir es Dios es. Por eso Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Cuando le preguntaron a Jesús, le dijeron, oye, tú no tienes ni 40 años y dices que conoces a Abraham, y Jesús responde, antes que Abraham fuese, yo soy. Es una contestación gramaticalmente incorrecta. Jesús debió haber dicho, antes que Abraham fuese, yo era, o yo fui, o yo existía antes que él. Pero Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la existencia de Dios, nos estamos refiriendo a un concepto que sale de la creación, y no es correcto aplicar el concepto de que Dios existe. Dios es. Dios es. Dios está por encima de la existencia. La existencia es algo que solamente se aplica a nuestro ámbito. ¿Ok? Yo existo. Usted existe. Mérida existe. El mundo existe. Pero Dios es. Es un concepto más elevado. Entonces, Él es eterno. Él es eterno. Es simplemente es, ¿verdad? Él es. Ahora, hay estas tres cualidades que son únicas en Dios y inherentes en Dios, y no las poseemos nosotros. Dios nos compartió sus virtudes, ¿verdad? Yo puedo amar porque Dios ama. Yo puedo ser padre. Dios es padre, Él me impartió esa virtud y yo también soy padre. Dios es creativo, yo soy creativo. Dios puede crear cosas, yo puedo, bueno, no puedo crear algo de la nada, pero sí puedo crear, por ejemplo, una mesa partiendo de materiales existentes. Puedo crear una canción, un poema, soy creativo, pero estas tres cualidades
omnipresente, omnisciente y omnipotente, Dios no las compartió con nosotros, son exclusivas de Dios. Y esto es algo que mucha gente no entiende con respecto a Satanás, porque Satanás no es omnipotente, no es omnisciente, ni es omnipresente. Él simplemente es un ángel que no puede estar en varios lugares al mismo tiempo y él solamente está en un lugar al mismo tiempo. Así que la omnipresencia es un atributo divino, la omnisciencia y la omnipotencia. Muy bien, ahora, para que entendamos la Trinidad, para que entendamos la, eh, la teología de la naturaleza de Cristo, tenemos que entender primero eh, la omnipresencia de Dios. Y tenemos que entender también la justicia de Dios. Son conceptos que tenemos que agarrar para que podamos entender la Trinidad. Ok, voy a tratar de explicarlo de una manera breve. La omnipresencia de Dios se refiere a que Dios puede estar en todo lugar, en todo momento, de manera personal, eh, eh, con cada uno de nosotros. Ahora, si yo le pregunto, ¿cuántos Cristos hay? Usted me va a responder, pues uno. Hay un solo Dios, dice la Biblia, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 2 Timoteo 2.5 o 1 Timoteo 2.5. Y este Dios es uno, el mediador es uno, Cristo es uno. Pero escuche esto, yo tengo a Cristo en mi corazón, usted tiene a Cristo en su corazón, y millones de personas tienen a Cristo en su corazón. Y Cristo en mi corazón es Dios personal para mí. Yo tengo una comunión personal con Cristo. Pero lo mismo tiene usted y lo mismo tienen millones de personas. Entonces, ¿cuántos Cristos hay? ¿Millones de Cristos? No, solamente hay un Cristo, pero Él es omnipresente. Para entender la Trinidad tenemos que entender la omnipresencia de Dios, que Dios puede estar en muchos lugares al mismo tiempo, puede asumir estados de ánimo distintos al mismo tiempo, puede tener sentimientos distintos al mismo tiempo, puede estar contento conmigo y puede estar triste con usted y puede estar enojado con otras personas al mismo tiempo. Esa es la gran cualidad de la omnipresencia de Dios. Es muy importante entenderlo, porque Dios no solamente puede estar en muchos lugares al mismo tiempo, también puede asumir estados de ánimo al mismo tiempo, sentimientos de afecto al mismo tiempo y relacionarse con personas al mismo tiempo. Y no solamente eso, aquí es donde viene la clave para entender la Trinidad. Él puede permanecer en esas personalidades e incluso interrelacionarse. Por ejemplo, aquí es donde entendemos la segunda parte, la justicia de Dios. Para que se pueda cumplir la justicia en el reino de Dios, bueno, alguien tiene que pagar el precio del pecado. Usted no puede, yo no puedo, nadie pudo, ni Moisés, ni David, ni ninguno de los profetas, nadie puede pagar el precio por el pecado. Entonces, ¿cómo se soluciona? Porque ya hay un gran problema. Entonces, el verbo se hace carne. Dios asume el rol de humano y Él efectúa la redención. Pero Dios permanece en ese rol, permanece en ese papel de hijo, y no solamente puede permanecer en ese papel de hijo, también es el Padre y también es el Espíritu. Y entonces Él puede relacionarse entre la deidad, entre la Trinidad. Y bueno, aquí es donde podemos entender, pongamos por ejemplo un globo. Si pensamos que el aire es omnipresente, ¿no? El aire es omnipresente. Yo inflo un globo, ¿qué tiene el globo adentro? Tiene aire, pero ese aire está contenido en un cuerpo, ¿verdad? En un cuerpo, y al estar contenido en un cuerpo,
parece un objeto, digamos, que está dentro del ámbito del aire. Pero si yo rompo ese globo, pues el aire se libera, ¿no? Entonces, podemos decir que el globo es como Cristo, ¿no? Y el aire es Dios, ¿no? Entonces, Cristo está, dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Cristo Jesús. Ok, vamos a entenderlo con este versículo. Quiero que vayamos a Génesis, vamos a ver qué dice Génesis 1, 26 y 27. Vamos a ir concepto por concepto, no sé cuánto tiempo me va a llevar esta serie, pero prefiero ir despacio para que vayamos viendo los conceptos eh, y podamos ir entendiendo la naturaleza de Dios, ¿no? De Cristo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, este es el momento de la creación. Dice acá, entonces dijo Dios, ¿ok? ¿Quién dijo esto? Dios, singular, ¿verdad? Dijo Dios, acá estamos hablando de singular, hagamos, plural, al hombre a nuestra, plural, nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, plural, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios, singular, al hombre a su, singular, su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos acá algo muy importante. Tenemos a Dios hablando. ¿Con quién está hablando? Hagamos, con los ángeles, con otros seres. ¿Con quién está hablando? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Singular. A imagen de Dios lo creó. Ok. ¿Cómo entender esto? Bueno, para entender esto, acá es donde vemos el primer fundamento para entender la Trinidad. Yo quiero que veamos un poquito, voy a pasarme aquí a los originales de números Strong. Acá dice, entonces dijo Dios, Dios, es la palabra hebrea 430. Vamos a ver en el diccionario esta palabra hebrea 430. Es la palabra Elohim, ¿ok? Mire con qué dice acá. ¿Con qué empieza esta palabra? El diccionario Strong. Plural. Dioses en sentido ordinario, pero específicamente se usa en plural así, específicamente con el artículo. El Dios supremo ocasionalmente se aplica como forma diferente de magistrados, deferente, perdón, a magistrados y algunas veces como superlativo. Ok, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, vamos a entenderlo, vamos a entenderlo. Voy a pasarme acá nuevamente al texto. Vamos a entenderlo. La palabra Dios aquí es la palabra Elohim. Ok, la palabra Elohim, ya lo vimos. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim. Los creó. Varón y hembra los creó. Esta palabra Elohim es una palabra hebrea un poco, hay que entenderla, porque significa Dios en plural, pero no está hablando de dioses. Esta palabra no se usa en la Biblia para referirse a dioses. La palabra Elohim se usa para referirse a Dios, pero habla de un plural, pero no de dioses. Habla de una pluralidad intrínseca en Dios. Vamos a pensar nada más como para, no es necesariamente así como le voy a decir, pero para que tengamos una idea. Usted piensa en una persona que tiene múltiples personalidades, ¿no?
una persona alegre, extrovertida, luego está seria, luego estudiosa, luego pensativa, luego poeta. Y entonces hay personas que tienen una multiplicidad de estados de ánimo, de carismas, ¿no? De personalidades, ¿no? Entonces decimos, bueno, esa persona es muy plural, es una persona que está manifestando distintas, ¿no? Temperamentos. Bueno, de cierta manera, pero vamos a entenderlo, lo que estamos hablando acá, Elohim, nos significa una pluralidad intrínseca en Dios. ¿Ok? Estamos hablando de una pluralidad intrínseca. ¿Qué significa esto? Que Dios, como Dios, puede asumir distintos roles y bueno, Él está presentándose como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Hay una pluralidad. Así cuando dice Dios, hagamos al hombre, está hablando la pluralidad divina. La pluralidad divina está hablando entre sí misma y está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoree. Ok, acá, ¿qué estamos viendo? Sabemos, en nuestro libro de la familia, definimos esto en el capítulo primero, sabemos que Dios crea al hombre, por eso dice varón y hembra los creó, porque Dios crea al varón y al varón le imprime Dios atributos divinos del Padre. Pero cuando crea a la mujer, no le imprime atributos del Padre. Más bien podemos ver a la mujer con atributos del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo sea mujer, porque el Espíritu Santo es un neuma, es un viento, no tiene cuerpo físico, pero obviamente es una persona, pero no, el sexo es algo de los hombres nada más, ¿ok? Entonces, la mujer recibe ciertos atributos, consuelo de Dios, sabiduría, ayuda idónea, ¿no? Cualidades del Espíritu Santo son puestas en la mujer y cualidades del Padre son puestas en el hombre. Pero ambas personas, cuando se unen, van a dar a luz al Hijo, ¿no? Entonces, el que va a recibir atributos de su padre, atributos de su madre y un tercer grupo de atributos los recibe directamente de Dios. Entonces, aquí es donde vemos la pluralidad intrínseca en Dios, del Dios Elohim. Por eso acá vemos que Dios dice, hagamos en plural al hombre a nuestra imagen plural, conforme a nuestra semejanza plural, pero el 27 luego habla de singular. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ir entendiendo esto, ¿no? Que es la base para entender la Trinidad. Luego vamos a Mateo 28:19, un pasaje muy conocido por todos, la Gran Comisión, es lo que dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre singular, singular, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, plural. Aquí estamos hablando de tres personas, pero estamos hablando de un solo nombre. Nuevamente vemos el mismo concepto, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, esta es la fórmula trinitaria, ¿no? Del bautismo. Muy bien, ahora vamos a ver cuál es el rol del Padre, la función del Padre. Ya vimos que la semana pasada vimos que eh, Dios en esencia es el Padre, ¿ok? Dios, el Padre, es la autoridad máxima, ¿ok? Es el todo absoluto, el principio eterno de toda justicia y santidad, el fundamento único, la base del bien y del mal, ¿no? El fundamento de la moral es el Padre. El Padre es el supremo, el todo absoluto, es el Padre, ¿no? El Padre habita en luz inaccesible, nadie lo puede ver. Cualquiera que mira al Padre
va a desintegrarse. Así que el Padre, en esencia, no puede entrar en relación con su creación porque la va a desintegrar, la va a destruir. Entonces, ¿qué es lo que hace el Padre? El Padre asume un rol de hijo, es decir, Dios, y entonces él se viste en un cuerpo, se mete a un cuerpo primeramente angelical, luego un cuerpo humano, y limita su gloria, y por medio de ese cuerpo, lo vimos la semana pasada, crea el universo y entra en relación con su creación. Aquí tenemos a Jesús, aquí tenemos al Hijo, aquí tenemos a el ángel de Jehová, aquí tenemos a el Alfa y Omega, el principio y el fin, aquí tenemos al Verbo, aquí tenemos al León de la tribu de Judá, aquí tenemos a Melquisedec, aquí tenemos todos los nombres, los tipos de Cristo en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que los ángeles, ¿con quién se relacionan? Con el Hijo. No se relacionan directamente con el Padre, porque también los ángeles terminarían fulminados. Así que los ángeles se relacionan con el Hijo. El Hijo crea el universo, el Hijo crea al ser humano, la imagen del ser humano es la imagen del Hijo. El Hijo se manifiesta en el Antiguo Testamento a Moisés en la zarza ardiente, al profeta Balaam con la burra, la burra de Balaam, ¿no? Allá se le presenta a Josué antes de entrar a Jericó, a Manoa, el padre de Sansón, es el que habla cara a cara con Moisés, ¿no? Entonces, allá vemos la manifestación del Hijo de Jesucristo. Cuando dice la Biblia que el pueblo de Israel caminaba en el desierto y había una columna de fuego, si usted lee adecuadamente, usted va a ver que esa columna, en medio de esa columna, estaba el ángel de Jehová. Estaba el ángel de Jehová, el cual es el Hijo, el cual en el Nuevo Testamento es Jesucristo. Ok, entonces el Padre, ya vimos que el Padre es la autoridad suprema, el todo absoluto, el principio eterno de toda justicia y santidad. Ok, el Hijo es el modelo perfecto de obediencia y sumisión, el prototipo de amor al Padre para todos los seres creados. Ok, así que el Hijo asume un rol de subordinación para con el Padre y enseña a los seres creados a cómo ser hijos y manifiesta el carácter del Padre, el carácter de Dios, en una forma entendible para los seres creados. En tercer lugar, tenemos al Espíritu Santo, el Parácletos personal, el Consolador, el omnipresente. A través del Espíritu Santo, el Padre y el Hijo moran en nosotros. ¿Por qué decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón? ¿Por qué decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón si sabemos que Cristo está sentado a la diestra del Padre y Él no va a regresar hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies? ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo tenemos acceso al Padre. A través del Espíritu Santo recibimos al Hijo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí está hablando Jesús del Espíritu Santo. La palabra paráclito significa el enviado estar al lado de uno, ¿no? Es Cristo personalmente para mí y personalmente para usted. Aquí es donde radicaba la gran ventaja de que Cristo se tuviera que ir. Jesús le dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, más si me fuere os lo enviaré. Aquí es donde radica la importancia de que Cristo eh, se tuviera que ir, porque Cristo en la tierra, esos 33 años que estuvo en la tierra, Cristo estuvo confinado, la divinidad, la deidad estuvo confinada a un cuerpo unipresente. Él no deja de ser Dios, 100% hombre, pero limitado, confinado y no usando su deidad para que podamos nosotros seguirle, imitarle y aprendamos a ser hijos como Él es hijo. Ok, entonces acá Cristo les dice, les conviene que yo me vaya,
Porque si yo no me voy, no se puede que tengamos una relación personal todos, porque yo solo puedo estar en un mismo lugar al mismo tiempo. Si voy a hablar con Juan, ya no estoy ni con Pedro, ya no estoy con el resto del mundo. Y cuando yo venga con Pedro, ya no estoy con Juan. Pero si me fuere, os lo enviaré, ya no les dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es decir, que ahora Cristo puede estar conmigo y con usted al mismo tiempo. Y no solamente eso, Cristo ahora puede estar en mí, en mi corazón y en usted. En el tiempo que Cristo estuvo con ellos, Cristo no estaba en ellos. Cristo estaba con ellos, mas no estaba en ellos, mucho menos sobre ellos. Ahora nosotros estamos con Cristo, pero cuando le recibimos, ahora Cristo está en nosotros, y cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, Cristo está sobre nosotros. Por eso era importante que Él se vaya. Entonces, entendemos que estas tres formas en que Dios se manifiesta, se tiene que manifestar así para que se cumpla la legalidad en el reino de Dios. Alguien tenía que morir en la cruz, y ese alguien es el Hijo. Asume ese rol para que pueda morir en la cruz. Así que Dios en esencia es el Padre que habita en luz inaccesible. Dios en persona es el Hijo, primero persona espiritual para con los ángeles, segundo persona, bueno, dentro del mismo cuerpo espiritual, se manifiesta en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, Melquisedec, como, a ver, ahorita le digo, porque varias maneras en que vemos al Hijo, el ángel de Jehová, Emanuel, Cordero de Dios, el Hijo del Hombre, Alfa y Omega, el Verbo, el Hijo, ¿ok? Cuando Daniel son metidos al foso de los leones, los amigos de Daniel, ¿qué es lo que vio Nabucodonosor? ¿Qué es lo que vio? Vio, dice Nabucodonosor, veo a tres hombres, ¿verdad? Y a un cuarto que parece hijo de los dioses. ¿Qué es lo que vio? Vio al Hijo, vio a Jesús. ¿Ok? Entonces, Melquisedec es sacerdote de Dios Altísimo, es una manifestación, una cristofanía, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo conciliamos? ¿Cómo conciliamos estos dos conceptos? Dios es uno, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Los cristianos creemos en la Trinidad. ¿Qué significa eso? Que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero son tres personas distintas, con roles distintos, con funciones distintas, con personalidades distintas y que se interrelacionan entre ellos, número uno, para crear al hombre, número dos, para salvar al hombre, número tres, para santificar al hombre, porque el Espíritu Santo está haciendo la obra santificadora en este momento, ¿ok? Pero, a diferencia de los unicitarios, ellos no creen en tres personas, ellos solo creen en una persona, y que la misma persona es los tres. No, nosotros creemos en tres personas. Nosotros creemos que el Padre no es el Hijo y no es el Espíritu Santo. Ontológicamente, el Padre es Dios en esencia. El Hijo no es el Padre y tampoco es el Espíritu Santo, aunque viene en el Espíritu. Aunque viene en el Espíritu Santo, vendré a vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Se está refiriendo al Hijo en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Padre y tampoco es el Hijo, pero los tres son Dios. Esto se entiende a través de la omnipresencia de Dios y a través de el principio de legalidad que hay que cumplir en el reino de Dios. Son tres personas distintas. Esto lo digo por el concepto unicitario,
Ok, Juan 14:15, voy a mostrárselo, se lo mostré la semana pasada, pero es bueno repasar estos conceptos. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Quién lo dice? Jesús. Y yo rogaré al Padre, yo, Cristo, una persona, rogaré al Padre, está hablando de otra persona. Aquí no va a orar Jesús a sí mismo, ¿ok? Yo rogaré al Padre y os dará otro, una tercera persona. Consolador es la palabra griega parácletos, aquí la tenemos. Acá está la referencia Strong 3875, que significa parácletos, intercesor, consolador, abogado, ¿ok? Consejero, mediador, ayudador, asistente, el llamado al lado de uno. Esta definición es la que me gusta, el llamado al lado de uno, en ayuda de uno. Principalmente un adjetivo verbal sugiere la capacidad o adaptabilidad para prestar ayuda. Se usa en las cortes de justicia para denotar un asistente legal, un defensor, un abogado. De ahí generalmente el que aboga por la causa de otro, un intercesor, abogado, como en Juan 2:1, que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ok? En un sentido más amplio significa uno que socorre, que consuela. ¿Ok? Bueno, aquí estamos hablando de el Espíritu Santo, el Parácletos personal. Por eso dice acá, vemos tres personas. Aquí vemos tres personas. Yo, Cristo, el Padre, otra persona, y el Consolador, otra persona. Vemos tres personas en este pasaje. Juan 17:5, claramente vemos, este versículo es complicado para que expliquen los unicitarios. Si alguien, un unicitario le quiere explicar Juan 17:5, le va a llevar ahí, le va a llevar a 1000 conceptos, ¿ok? Y al final no le va a convencer. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Por qué? ¿Por qué los unicitarios no pueden explicar este versículo? Porque la teología unicitaria dice que Jesús, el Hijo, el Verbo, no existía antes de la encarnación. Ellos piensan esto. Yo no sé cómo pueden pensar esto. No creen en la preexistencia de Cristo. Ellos piensan que Dios, vamos a verlo de la manera como ellos lo ven, ellos piensan que Dios es uno y entonces Dios se hace carne y el momento de la encarnación empieza, allá es como se crea el Hijo, vamos a decirlo así, ¿ok? Pero no existía antes de la encarnación. El Hijo no existía antes de la encarnación para la teología unicitaria. O sea que ellos dicen, bueno, el verbo, porque dice el verbo era Dios. Bueno, sí, el verbo era solamente un concepto delante de Dios. Es un concepto que estaba en Dios, pero no había sido manifestado hasta la encarnación. Entonces, cuando usted le dice, bueno, ¿y por qué dice, y aquel verbo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho? Ah, no, está hablando del Padre. Está hablando del Padre. Pero realmente, Juan 17:5, ¿cómo lo explican? Si ellos no creen en la preexistencia del Hijo, ellos no creen en la preexistencia del Hijo. El Hijo surgió a partir de la encarnación. Bueno, entonces expliquemos, ¿cómo explicamos Juan 17:5? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estamos hablando de la preexistencia de Cristo antes que el mundo fuese. El problema de los unicitarios y de los arrianos es no entender este pasaje que es clave
Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. Y ahí va. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Lo expliqué la semana pasada. La palabra iconé es la palabra imagen, que significa estatua, cuerpo, significa prototipo. Él es Cristo es la imagen del Dios invisible, es decir, el Hijo es la manifestación del Padre. El Dios invisible se refiere a que, al Dios que habita en luz inaccesible. El Padre, el Dios en esencia, se manifiesta a través de un iconé, una estatua, por así decirlo, una forma corpórea, y esta forma corpórea es el primogénito, no el Hijo en esencia, no Dios. La manifestación de Dios en esta forma corporal es el primogénito, prototokos, que es, de ahí viene la palabra prototipo también, el primogénito de toda creación. Estudiar a profundidad Colosenses 1:15 es esencial para entender la naturaleza de Cristo, porque en Él, está hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Está tremendo. Está tremendo este pasaje. Ok, entonces, tenemos que entenderlo de una manera sobria, tenemos que entenderlo de una manera correcta para que podamos entender la naturaleza de Cristo. Ahora, yo quiero decirle algo. ¿Cuánto tiempo me queda? Déjenme checar. Bueno, ya me queda poco tiempo, pero le dije que no quiero correr en este estudio. Simplemente donde me pare el tiempo, ahí me voy a detener y yo voy a continuar cada miércoles. Ok, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios. No es polémico, no hay polémica en saber que el Padre es Dios, ¿verdad? No hay polémica ya. El Padre es Dios. El Padre es Dios. Ahí no hay polémica. La polémica está en el Hijo. Un poquito en el Espíritu, pero más en el Hijo. Ok. El Padre es Dios. Juan 10:29, leo para usted: mi Padre que me las dio es mayor que todos. Está hablando de otra persona, no está hablando de sí mismo. Mi Padre, dice Jesús, está hablando de las ovejas. Mi Padre que me las dio a las ovejas es mayor que todos, incluyéndose a Él. En jerarquía, en funcionalidad, en rango, el Padre es mayor que el Hijo, ¿ok? Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre es Dios, no hay ningún conflicto acá. Ninguna corriente ni arriana, ni unicitaria, ni trinitaria tiene conflictos acá. Todos sabemos que el Padre es Dios. Juan 20:17, Jesús dijo: no me toques, cuando ya resucitó, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, yo voy a subir a Dios, a mi Padre. A Dios voy, a mi Padre. Jesús está hablando. Jesús le está llamando Dios al Padre. Así que no hay ningún debate acá. Ninguna línea, ni trinitaria, ni unicitaria, ni arriana, ninguna línea duda de la deidad del Padre. Ahora vayamos al Espíritu. El Espíritu Santo es Dios. Aquí los judíos no tienen ningún problema. Tienen a Jehová, Hashem, Elohim, Adonai, es Dios, el todo, el Padre, y tienen el Ruach Kodesh, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová. Entonces ellos no tienen ningún conflicto acá. Para ellos no hay dos personas, simplemente es Jehová y Jehová es Espíritu, ¿no? Y el Espíritu Santo es Jehová y punto, ya. No hay conflicto allá. Ahora, el conflicto está con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen que el Espíritu Santo
no es una persona, es una fuerza, una energía, es como, no sé, algo impersonal. La electricidad, ¿no? Que no te vas a enamorar de la electricidad, es algo que está, que está como vivo, no tiene vida la electricidad, pero no es una persona, no. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es una persona, aparte del Padre y diferente al Hijo. Es una persona, el Espíritu Santo. Y nos relacionamos con esa persona. Ahora, no tiene cuerpo, eso es otra cosa, porque la persona no es el cuerpo. La persona no es el cuerpo. El cuerpo es un vehículo, pero la persona es el alma. Cuando decimos, ¿cuántas personas fueron a no sé, a tal manifestación? Dice el periódico, habían 100,000 almas. 100,000 almas se congregaron. No dice 100,000 cuerpos, porque el cuerpo simplemente es un vehículo. El cuerpo es nuestro coche. Y bueno, si uno fallece, sale de su cuerpo, no tiene cuerpo, pero está en espíritu, ¿ok? Pero no tiene cuerpo. El Espíritu Santo justamente es así. El Espíritu Santo no tiene cuerpo, pero eso no quiere decir que no sea una persona. Usted no se va a relacionar con el Espíritu Santo como que diga, no sé, quiero ver tus ojos, Espíritu Santo. O toca mis manos, Espíritu Santo. No, usted va a tener una experiencia, pero el Espíritu Santo es como un manto, ¿verdad? Usted ha visto en las mañanas, no sé cómo está la niebla, un manto sobre el campo. El Espíritu Santo es así. El Espíritu Santo es así. Y de hecho el Espíritu Santo cubre la esfera de la creación. Cuando yo veo las auroras boreales, ¿no? Yo digo, Padre, yo creo que eso es el Espíritu Santo. A veces veo los mantos, porque yo tengo un segundo piso y en el patio de mi casa hay monte, ahí termina la ciudad de Mérida, ya no hay más atrás, ya mi casa es del límite, es el borde de la ciudad, y yo miro la niebla como un manto grueso, como un manto de 3 metros, por ejemplo, pero se ve la niebla, es como el manto, es el Espíritu Santo. Bueno, así es el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, pocos dudan de la deidad del Espíritu Santo, pero Hechos 5:3 leo rápidamente para ustedes. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Pedro le dice a Ananías, tú mentiste al Espíritu Santo. Y en el verso 4 le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, está usando intercambiablemente un sinónimo el Espíritu Santo y Dios. Bueno, no creo que tengamos problema. No creo que tengamos problema en creer que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo, el hecho de que no tenga un cuerpo físico como lo tiene Cristo, no quiere decir que no sea una persona. El Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios. El conflicto viene cuando hay que entender que Cristo es Dios. Y esto lo vamos a dejar para la siguiente semana, porque le voy a mostrar en la palabra de Dios que Jesús es Dios, en toda la línea, que Jesús en él habita corporalmente, Colosenses 2:9 y 10, corporalmente toda la plenitud de la deidad, solamente que el Hijo, Cristo, tiene que asumir un rol humano para salvar la creación, para salvar al ser humano, para mostrarnos cómo ser hijos y para manifestarnos al Padre, para manifestarnos el carácter del Padre. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Las 3 funciones del Hijo es que el Hijo vino a manifestarnos al Padre, vino a mostrarnos cómo ser hijos y vino también a pagar el precio del pecado. Por eso tuvo que ser 100% hombre, para que pueda ser Cordero de Dios y para que se cumpla el principio de la legalidad espiritual. Tuvo que ser así, tuvo que ser así. Son muchos conceptos,
Yo sé que puede, pero usted tranquilo, vamos paso por paso, no voy a correr, voy a ir desglosando esta teología de una manera muy sencilla. Estamos viendo muchos versículos, pero la próxima semana vamos a ver la deidad del Hijo. Se llama en teología cristología, la naturaleza de Cristo, la doble naturaleza de Cristo. Así que lo vamos a dejar hasta acá, ¿ok? Lo vamos a dejar hasta acá y le doy gracias a Dios por su vida. Le bendigo, le mando un abrazo fuerte. Espero que este estudio le esté sirviendo porque en la próxima semana usted va a aprender a relacionarse con Cristo de una manera tremenda. ¿No? Usted va a entender por qué oramos al Padre en el nombre del Hijo. Todas esas cosas tienen su razón de ser en el ámbito legal dentro de Dios y usted se va a gozar, lo va a entender como lo entendieron los apóstoles. Y sabe una cosa, los apóstoles no lo explicaron tanto porque para ellos era normal entenderlo. Ahora, los debates teológicos vinieron 2 siglos después. Pero gracias al Espíritu Santo que nos guía toda la verdad, nos puede ir enseñando, mostrando, nos puede instruir en la esencia de la persona de Cristo. Por eso yo siempre oro y yo le digo, Señor, revélame a tu Hijo Jesucristo, revélame a tu Hijo Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos guía al Padre. Entonces, yo creo que toda la eternidad, hermanos, vamos a estar profundizando y entendiendo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien, vamos a dejarlo hasta acá. Que Dios les bendiga, les mando un abrazo fuerte.